Muy buenas tardes, hermanos, tengan todos ustedes bienvenidos a este servicio de jueves. Yo espero que todos estén ya listos para adorar y bendecir a nuestro Dios juntos, ahí desde la comodidad de su casa, a lo mejor está en el trabajo, yo no sé, pero donde quiera que usted se encuentre, vamos a unirnos en el mismo sentir para adorar a nuestro Dios. ¿Qué le parece? Cierre sus ojos ahí en su lugar, abra espacio ahí en su sala y acomódese para adorar a nuestro Dios. Cierre sus ojos. Amado Dios, en esta hermosa tarde estamos aquí reunidos solamente por ti y para ti. Esto lo hacemos, Señor, para bendecirte, para exaltarte, para alegrar tu corazón. Hemos dado este tiempo, Señor, hemos venido ante ti, amado Dios, para honrarte. Queremos que en esta tarde todos juntos en cada uno de nuestros hogares podamos rendir la adoración que tú te mereces, y en este momento tú puedas encontrar esos adoradores que tú buscas, Señor, que en cada hogar de tu iglesia Betania, Señor, tú puedas encontrar esos adoradores que en espíritu y en verdad te alaben y te exalten, Señor. En el nombre de Jesús, así sea en esta tarde. Te glorificamos y te exaltamos. Te amamos, amado Dios. Bien, mis hermanos, vamos a adorarle y bendecirle en esta oportunidad que Él nos da. Y voltea con el que tienes ahí cerca y dile: alégrate, alégrate porque estamos aquí. Alégrate, adoremos al Rey de Reyes. Consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie como tú. Nadie como tú, nadie como tú, no hay nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Tan consumidos por tu amor que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Oh, Jesús, no hay nadie como tú, nadie como tú, no hay nadie como tú. Nadie como tú, no, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Confiamos en ti. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos
caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor, Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. En tu verdad. Confiamos en ti, amado. Eres quien nos ha dado la luz verdadera, quien ha abierto nuestros ojos. El día más grande en la historia, me rescató, la muerte derrotó. Canten lo que Cristo vive hoy. Hacia la cruz y la tumba, vida eterna tú ganaste, Dios. Griten lo que Cristo vive hoy. Vive hoy. Oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Oh, por siempre me cambió. Cuando esté en ese lugar, libre al fin de cara frente a ti, tuyo soy y mío eres, Jesús. Wow, gozo y paz ahí habrá, el dolor por fin terminará. Celebra que Cristo vive hoy, Él vive hoy. Oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz,
nos diste, nos transformaste, nos diste amor, nos diste tu gracia, la cual no merecíamos. Y estamos aquí por ti, solamente por ti. Y en esta tarde queremos bendecirte, exaltarte por esa maravillosa salvación que nos has otorgado, por el perdón a nuestras familias, a nuestras vidas, por esa misericordia grande, por cada uno de esos pequeños detalles que cada mañana, Señor, notamos. Ahí estás tú con nosotros. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti, hambre de ti, Señor. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría
de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, hambre de ti, Señor, hambre de ti, hambre de ti, Señor. Maravilloso has sido tú, incomparable, oh bendito. Me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Yo te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Yo te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Tú me amaste a mí cuando nadie me amó y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre.
tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí con amor eterno, me amaste a mí, me amaste a mí. Gracias por ese amor, Señor eterno, gracias. No lo merecíamos, pero nos lo otorgaste, nos lo regalaste, Señor. Gracias, gracias. Te amamos, queremos abrazarte, queremos hacerte sonreír en esta tarde. Gracias, gracias por estar con nosotros. Recibe, Señor, la adoración de tu iglesia desde sus hogares. Así sea, así sea. Dios les bendiga, hermanos. Es un gozo poder compartir este tiempo de alabanza y de oración con ustedes ahí desde casa. Y ahora pasamos a algo también que es muy importante y edificante para nuestras vidas. Dejamos al portador de la palabra y que sea el Espíritu Santo hablando en nuestras vidas. Bendiciones. Hola hermanos, Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo ahí en sus casas. Los abrazo con todo mi amor, esperando que todos estén bien y que la palabra de Dios nos fortalezca. Después de este tiempo de adoración, vamos a entrar a la palabra de Dios. Yo les invito en esta tarde a que abramos nuestra escritura en el libro de Mateo capítulo 26. Vamos a estar dando lectura del 47 al 56. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que él que me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Vamos a orar, hermanos, ahí en su casa, ahí donde usted esté, incline su rostro y vamos a orar para que el Espíritu Santo sea en esta tarde el que tome control y que sacie tu corazón a través de esta palabra. Padre, te damos gracias en esta tarde por esta palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón compartir. Señor, te pido que tú des, Señor, el desarrollo, que tú des la iluminación, Señor, que tú traigas refrigerio al corazón de tus hijos que están allí en casa, Señor, y que tú seas tocando sus vidas en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Señor, para lo cual tú, Señor, la has puesto en mi corazón para ministrar en esta tarde, Señor. Pedimos que cada uno de ellos, Señor, estén reconfortados, y que usted sea tocando, bendiciendo sus vidas, Señor, a través de tu palabra en esta tarde. Nos ponemos en tus manos, unge mi vida, unge mi corazón, Señor, unge mi ser, y usted sea, Señor, exponiendo esta palabra, Señor, con libertad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos leído, hermanos, el pasaje de la Escritura del arresto de Jesús.
pero es importante, en esta tarde podemos analizar algunos acontecimientos, hermanos, que pasan antes del arresto de Jesús. Estaban viendo, hermanos, la manera de cómo aprender a Jesús. Jesús les dijo a sus discípulos, hermanos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. ¿Quiénes querían aprenderle, hermanos? Los sumos sacerdotes, los escribas y algunos ancianos, hermanos, se reunieron en el patio de Caifás, de este sacerdote, hermanos, para conspirar contra Jesús. Pero no querían aprenderle, no querían hacerlo, hermanos, en medio de la fiesta de la Pascua. Así que buscaron la ocasión para hacerlo. Pero me llama la atención en este pasaje que hay acontecimientos que nos revelan, que nos hablan a través de los momentos más antes de la crucifixión, nos revelan momentos muy cruciales en la vida de Jesús. Por otra parte, hermanos, también nos relata este capítulo que Jesús, hermanos, fue ungido. Dice la palabra que estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él. Y estando sentado en la mesa, me llama la atención aquí el enojo de sus discípulos, hermanos, a tal grado de decir, ¿para qué tanto desperdicio? Yo me pongo a pensar en esta respuesta o en esta pregunta de los discípulos, ¿verdad? ¿Para qué tanto desperdicio? Siendo, hermanos, que Jesús lo merecía todo. Pero me llama la atención esto porque a lo mejor los discípulos estaban acostumbrados, hermanos, a servir, a ayudar a los pobres, a darse a sí mismo por otros, ¿verdad? Pero no vieron a Jesús. Pero Jesús, en su sabiduría y en la sabia respuesta, les dice, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre, les dice Jesús, siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Y eso era una verdad, pero tal vez los discípulos no podían entender eso, que Jesús les estaba alertando, les estaba comunicando, ¿verdad?, que de su muerte y de su crucifixión. Más adelante, hermanos, podemos ver la traición de Judas. La palabra nos dice que uno de sus discípulos, Judas, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? La pregunta que hace Judas a estos sumos sacerdotes, y le dice, ¿qué me queréis dar? Yo os los entregaré. Siempre, hermanos, si nosotros nos fijamos, siempre cambiamos a Jesús por algo que nosotros consideramos más importante. Para Judas fue más importante 30 monedas de plata, que mucho más allá de lo que Jesús tal vez le hubiese enseñado a través de su vida, a través del caminar de Jesús. Pero la respuesta o la pregunta de Judas, hermanos, me llama mucho la atención, porque dice, ¿qué me queréis dar?, les dice. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Enseguida, hermanos, se suscitaba la fiesta de la Pascua, la última cena de Jesús con sus discípulos, y sus discípulos le dijeron, ¿verdad?, ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Y Jesús les contestó y les dijo, id a la ciudad de cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. Una vez más, revelándoles Jesús, ¿verdad?, de su crucifixión. Mi tiempo está cerca, dice, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y ese día, hermanos, esa noche, Jesús se sienta con sus discípulos a cenar. Y mientras comían,
les dijo, de cierto te digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y los discípulos se comenzaron a angustiar y se comenzaron a preguntar y se comenzaron a decir, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, verdad? Entonces Jesús les dice, el que mete la mano conmigo, en el plato, ese me va a entregar. Esto quiere decir que tenía relación con Cristo, que le conocía, que estaba con Él, que había escuchado de Él, ¿verdad? Es algo bien importante esto, hermanos. Dice, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Pero Jesús dice, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Entonces, respondiendo, Judas, ¿verdad?, le dice, yo soy, maestro. Y el maestro sabiamente le dice, tú lo has dicho. Por otra parte, hermanos, podemos ver en todos estos acontecimientos antes del arresto de Jesús, estábamos viendo todo lo que se movía alrededor, toda la escena que estaba ocurriendo. Y cuando Jesús les dice más adelante a los discípulos, hermanos, porque trataba de decirles de lo que iba a acontecer, siempre les comunicaba lo que iba a pasar antes de su arresto. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, les dice Jesús, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, les dice, iré delante de vosotros a Galilea. Y Pedro, su discípulo, el que amaba a Jesús, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes del que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Más adelante vemos a Jesús, hermanos, buscando de Dios, porque sabía que se acercaba la hora en que iban a prenderle. Y buscó ese tiempo en el huerto de Getsemaní, fue allí, se postró, hermanos, invitó a Pedro y a los hijos de Zebedeo y les dijo, velar conmigo, ven, acompáñame y velar conmigo, ¿verdad? Pero también les había confesado, hermanos, que su alma estaba triste hasta la muerte. Quedaos aquí, dice, y velar conmigo. Y Jesús siempre tuvo esos tiempos para ir y clamar al Padre y pedir al Padre que se hiciera, ¿verdad?, la voluntad de Dios. Pero vemos, hermanos, que cuando Jesús se acerca ahí en el huerto de Getsemaní, vemos allí, hermanos, que Él le pide al Padre que pudiese pasar esa copa, pero que no se hiciera como Él, sino como Dios quisiera que se hiciera. Y se levanta y va a sus discípulos, pero los encuentra durmiendo, ¿verdad? Los encuentra durmiendo y le dice a Pedro, ¿no pudiste velar conmigo 1 hora? Y vuelve otra vez y vuelve a orar al Padre. Jesús tenía la necesidad de que el Padre le fortaleciera antes de pasar estas circunstancias, amados hermanos. Pero la respuesta aún, hermanos, cuando Jesús oró al Padre, volvió a decirle, ¿verdad? Y volvió a suplicar y volvió a pedirle que si era necesario que Él bebiera esa copa, no se hiciera como Él quisiera, sino se hiciera la voluntad de Dios en su vida. Sabía Jesús que su tiempo había llegado, hermanos. Sabía Jesús que su tiempo estaba por suceder. Él había preparado a sus discípulos habían caminado con Él, sus discípulos habían aprendido de Él, sus discípulos habían conocido de las Escrituras, del reino de Dios, de lo que iba a acontecer, pero cada uno de sus discípulos, hermanos, reaccionó de una forma diferente.
Y yo le pregunto en esta tarde, hermanos, ¿usted se ha sentido solo en algún momento de su vida? ¿Usted se ha sentido abandonado en un momento de su vida? ¿Verdad? Vemos a Jesús en escena en este momento, en el pasaje que hemos leído desde el versículo 46. Vemos a Jesús en escena, hermanos. Él ya les había anticipado lo que iba a pasar, y más sin embargo, hermanos, ellos no entendieron. Algunos comprendieron en su forma, en su manera. Es como cuando nosotros de una manera se nos es predicado algún mensaje X de la Escritura, y cuando nos juntamos todos los hermanos y comenzamos a argumentar acerca de ese pasaje, discernimos una cosa y otros disciernen otra y otros otra, ¿verdad? Yo me de una manera pienso así en los discípulos cuando Jesús, en el contexto que hemos leído, en lo que aconteció antes de su arresto, hermanos, cada uno, ¿verdad? Pensando las palabras de Jesús. Pero podemos entender, hermanos, que Jesús les anticipaba de su muerte a los discípulos y cada uno reaccionó de forma diferente. Podemos entender también, hermanos, que nunca conoceremos nuestros corazones bajo la perspectiva de las grandes pruebas, hasta que llegamos a lidiar con ellas, hasta que nos vemos que nos envuelven o estamos en medio de ellas, ¿verdad? Ahorita en estos tiempos, hermanos, se está viviendo tantas cosas, se dicen tantas cosas, estamos escatológicamente adquiriendo mucho conocimiento acerca de todo esto, hermanos, y tenemos mucha información en nuestra mente, en nuestro ser. Pero, hermanos, lo importante es cómo vamos a reaccionar ante estos acontecimientos. Todos los discípulos, hermanos, habían dicho que no los abandonarían, que no abandonarían a Jesús, pero cuando llega el momento de la ofensiva, ninguno permanece a su lado. Cada uno, hermanos, tuvo su momento, ¿verdad? En esa escena de Jesús cuando fue arrestado, era de noche, y de una forma, hermanos, cada uno tuvo su momento para reaccionar en una forma diferente. Y todo esto nos conlleva en esta tarde que nosotros podamos reflexionar, hermanos, nuestra naturaleza humana, que somos muy vulnerables, hermanos, a lo que pasa, a lo que puede suceder, o cómo vamos a reaccionar ante las situaciones que estemos enfrentando. Las personas a veces, hermanos, puedan acobardarse cuando no entienden lo que está pasando. Y vemos el pasaje que hemos leído, hermanos, donde los discípulos estaban confusos, no entendían lo que estaba pasando. Miraban a Jesús en escena, miraban a Judas que se le acercó, ¿verdad? Y ya había allí esa señal de Judas para darle el beso y que ellos identificaran quién es y aprenderle, ¿verdad? Por otra parte, hermanos, podemos ver que además de haberles dicho Jesús lo que iba a acontecer, ¿verdad? Que esa misma noche todos se escandalizarían. Ellos no entendieron, no comprendieron, no entendían cuando ya estaban allí en escena. Y por eso nosotros como seres humanos a veces somos vulnerables a lo que está sucediendo. Nadie dice que puede, hermanos, de una manera estar excepto a esto. Tal vez tú ahorita en tu casa estés pasando alguna situación difícil. Tal vez, hermanos, tú estés pasando economías, ¿verdad? Ahí dentro de tu hogar, donde tú y tu familia solamente sabe, ahí donde tú y tu familia está pasando esa aflicción. Tal vez estés enfermo, tal vez estés
afectado por las noticias de tus amigos muy allegados que están pasando situaciones difíciles de enfermedad. Tal vez estés allí, hermano, y te has sentido más de una ocasión solo de estar allí dentro de tu hogar planteando cómo le vamos a hacer. Tal vez es más cercano a ti, un familiar tuyo ha fallecido y estás allí luchando, ¿verdad?, contra todas estas cosas. Pero, hermanos, Jesús, nadie comprendía en esa escena lo que iba a pasar. Solo Jesús sabía que el momento había llegado y que las escrituras se tenían que cumplir conforme a lo profetizado en la palabra de Dios. Y nosotros podemos entender esto porque mientras usted está pasando esa situación en su casa, mientras usted en lo íntimo, allí en su hogar está pasando situaciones muy, muy especiales, pero nadie más lo sabe más que usted, su familia y usted allí en su hogar. Tal era el caso de los discípulos en esa escena cuando Jesús estaba allí en ese momento pasando esta circunstancia, ¿verdad? Estaba allí en el momento de ser aprendido, hermanos, y los discípulos, hermanos, estaban confusos, no sabían qué hacer, cómo reaccionar en cuanto a las situaciones ya después que Judas lo besa y que de una manera lo aprenden, ¿verdad? Vemos aquí también que ellos no entendieron, hermanos, la alusión que les hace Jesús con respecto a la profecía de Zacarías, donde dice: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. No podían ver más allá de lo que iba a pasar o lo que iba a acontecer, más allá de la situación que estaba pasando. ¿Qué bueno traería de esa situación? Ellos no podían comprenderlo. Tal vez ellos pensaban en su mente: ¿por qué Jesús no se defiende? ¿Por qué Jesús nos ha abandonado? ¿Por qué Jesús nos deja solos? ¿Por qué no podemos hacer algo por Él, verdad? Pero a veces nosotros, hermanos, aplicándolo a nuestra vida actual, nosotros también a veces no entendemos lo que pasa en nuestras vidas. También nosotros no entendemos por qué Dios permite que las situaciones pasen en nuestra vida. ¿Por qué permite que estemos atravesando situaciones en nuestras vidas? Hablando de los que algunas familias están atravesando situaciones en sus vidas, ¿verdad? A veces nosotros no entendemos, no podemos captar más allá, hermanos, de lo que pueda pasar a través de esa situación. Pero aquí lo importante, hermanos, es descubrir qué es lo que puede pasar después de esto. Descubrir qué es lo que Jesús quiere, qué es lo que Dios quiere a través de esto que está aconteciendo en nuestras vidas y en nuestros días. Nadie se imaginaba más que lo que Jesús les había dicho, hermanos, de lo que iba a acontecer, de lo que estaba pasando, de lo que les había dicho que sería entregado, ¿verdad? Que les daba a revelar que el pastor, el que los había pastoreado tanto tiempo, en un momento se les sería quitado. Pero me llama la atención que Jesús en el pasaje que les dice que no los iba a dejar solos, que iba a estar con ellos en todo momento. Hay situaciones que desfasan nuestra vida. En nuestra humanidad humana, nuestra naturaleza humana, es vulnerable ante las situaciones, porque no es igual que te preparen para algo que va a suceder a cuando ya estás allí en esta situación. Muchas veces no sabemos cómo vamos a reaccionar, no sabemos cómo vamos a actuar ante una situación así. A veces las personas pueden tener buenas intenciones, buenos deseos, pero pueden acobardarse en momentos difíciles. Podemos actuar en momentos difíciles y es cuando nuestras palabras a veces son confrontadas. A veces entramos en pánico, hermanos, y tenemos que tener mucho cuidado. Busqué en el diccionario el significado de pánico y es una sensación de miedo, que Jesús la reprenda. Es una sensación de miedo y ansiedad intensa que siente un ser vivo ante la situación eventual de peligro. ¿Cuántos a veces no sentimos pánico, hermanos, al salir simplemente a hacer cosas esenciales que necesitamos que hacer?
Mas sin embargo, Dios nos ha prometido que Él va a estar ahí, nunca nos va a abandonar, hermanos. Pero en los momentos críticos de nuestra vida, a veces, hermanos, nosotros actuamos de una manera que no queremos, que no está en nuestra voluntad hacerlo, que no está en nuestro deseo hacerlo, pero lo hacemos. Pedro amaba a Jesús. Pedro de una forma, hermanos, amaba, no sabemos cuantificar cuánto amaba a Jesús, y él, su reacción a través de la escena que había en ese pánico, ¿verdad? A lo mejor entró pánico en su vida y sacó su espada, la desenvainó, y lo que hizo fue atacar al soldado para que no aprendieran a Jesús, y fue cuando le cortó la oreja, ¿verdad? Lo podemos ver aquí en el pasaje, hermanos, ¿verdad? Que nos dice con referente a eso. Pero Jesús siempre iba más allá de todo eso, hermanos. También Él lo hizo de una forma inapropiada, tal vez, una forma no adecuada. Sacó allí su carácter, sacó su naturaleza humana, ¿verdad? Y quiso defenderlo a su forma y a su manera. Pero Jesús siempre va más adelante de nosotros y le dijo: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Con solo abrir la boca, Jesús pudiese haber orado al Padre y que el Padre le ayudara. Pero se tenía que hacer la voluntad de Dios en todo caso, en todo momento. Se tenía que hacer, hermanos, la voluntad de Dios, y era para lo que Jesús era llamado. Yo te invito, hermanos, en esta tarde para que de una manera especial podamos estar más centrados, esperar en Cristo, esperando en Él en todo momento de nuestras vidas. Hay que perdonar y hay que confiar, hermanos. Aún Jesús, hemos leído que a los discípulos tuvieron diferentes respuestas con respecto a esto, pero aún Jesús, hermanos, tuvo en su amor maravilloso de acercarse y perdonar y confiar nuevamente en Él. Sabía que ni para Él era un momento fácil, ni para los discípulos era un momento fácil en el cual ellos iban a atravesar, iban a estar ahí. Muchas veces, hermanos, prometemos muchas cosas y algunas veces se cumplen, pero no en los momentos críticos, porque se desbordan a veces de nuestras manos. Y no tenemos que enjuiciar a nadie, hermanos, sino al contrario, tener la actitud que tuvo Jesús cuando Judas, hermanos, le entrega y Él le dice: amigo, ¿a qué vienes? Me imagino a Jesús con esa voz dulce, con esa mirada hermosa, con el amor desbordante dentro de Él. Aunque Él le había traicionado, Él siempre tuvo un gesto amable para Él, ¿verdad? Y así nosotros, hermanos, tenemos que rodear a las personas que están más vulnerables. Tenemos que rodear con ese amor, tal vez una palabra, una llamada en estos tiempos, hermanos, puede hacer, ¿verdad? Que esto baje de la situación en lo que se está pasando. Un momento me pongo a meditar en la escena de Jesús. En ese momento Jesús le dice a Pedro, ¿verdad? Esto, que ¿acaso él no pudiese haber orado al Padre para que el Padre lo ayudara? Pero era necesario que Jesús pasara eso, hermanos. Y esto nos enseña algo muy importante en esta tarde, hermanos, que hay que saber sufrir solo. Hay que saber sufrir, hermanos, porque Jesús experimentó algo, hermanos, allí en ese momento. Aunque Él, hermanos, de una manera, viéndose en esa escena, sabía Él que a eso había venido esta tierra en su cumplimiento y tenía que dar su vida por ti y por mí en esa cruz. Jesús experimentó la soledad en ese Calvario, hermanos. Experimentó el dolor, experimentó el rechazo, experimentó, hermanos, todo ese sufrir hasta llegar a la cruz y ser crucificado. Los discípulos le siguieron de lejos,
Algunos estaban allí con él, algunos de una forma lloraban su dolor, querían estar cerca de él, querían abrazarlo, querían ir a ayudarle con la cruz, querían hacer muchas cosas por Jesús, pero no pudieron, estaban a distancia. Tal vez tú te sientas así en este tiempo. Tal vez tú te sientas que quieres hacer más y más y más, pero no puedes. Tal vez tú te sientas en ese momento enfrentando y confrontando tu realidad en tu casa, en tu hogar. Tal vez tú te sientas así, ¿verdad? Cuando a veces nosotros estamos en aflicción o nos sentimos afligidos, hermanos, a veces la gente suele dejarnos solos, pero no es porque nos abandone, sino es porque Dios lo permite para nuestro crecimiento espiritual. Dios lo permite para que nosotros crezcamos. Hermanos, Jesús discipuló a 12, Jesús enseñó a 12, dio todo de sí hasta su vida por esos 12. Les dio todo, hermanos, pero había un momento que los tendría que dejar. Y en nuestra vida espiritual pasa lo mismo, hermanos. A veces somos alimentados y estamos siendo alimentados en este tiempo, pero nos sentimos solos. Nos sentimos que en alguna circunstancia de nuestra vida estamos solos y que necesitamos de alguien, necesitamos esa mano amiga. En estos tiempos no es como cuando veníamos a la iglesia, que si estabas triste o estabas pasando por alguna situación en especial, un hermano se te acercaba, te ponía la mano en tu hombro y te decía, échale ganas, ánimo. Oraba por ti, te fortalecía, la palabra que es predicada, te fortalecía y salías fortalecido. Pero hoy Jesús te invita a través de ese sacrificio, hermanos, que tú le busques con mayor entrega, que tú le busques con mayor fervor, que tú le busques allí, hermano. Y yo creo, hermano, que Dios en tu búsqueda va a saciar tu alma, porque nosotros necesitamos aprender esto, necesitamos aprender, hermanos, porque de una manera, hermanos, nosotros ya fuimos alimentados, ya tenemos la palabra de Dios en nuestra vida, ya la palabra de Dios está en nuestra vida, en nuestro ser. Necesitamos ponerla por acción, necesitamos ponerla por fe, necesitamos nosotros entender esto que pasó Jesús también. Necesitamos, hermanos, pero después de este sufrimiento vino un gran acontecimiento glorioso que hasta en estos tiempos nosotros estamos disfrutando de él, que es, hermanos, su resurrección, que está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y de allí emana bendición cuando le buscamos, de allí emana bendición a tu vida, hermanos, en todo tiempo, en todo momento. Este pasaje, cuando pedía dirección a Dios, vino a mi vida, ministró totalmente a mi vida, sacudió mi vida, porque no todo el tiempo vamos a tener a la mano lo que nosotros necesitemos. Algunas cosas nos van a costar, algunas otras cosas nos va a costar más esa ayuda espiritual. Y yo sé que nuestros pastores sufren, yo sé que nuestros pastores en este tiempo, hermanos, sufren, porque piensan en cada una de las almas, piensan que cada una de las almas fue alimentada con un propósito en esta vida, ¿verdad? Y necesitamos salir de eso, necesitamos salir para crecer. Y muchas veces Dios permite todas esas cosas, hermanos. Jesús tuvo que pasar ese sufrimiento, esa circunstancia para crecer, para que de una manera Dios se glorificara y se cumplieran las escrituras también. Nosotros en estos tiempos de pandemia estamos en la misma situación. Necesitamos aprender, necesitamos, hermanos, salir adelante a través de esto. No es más que la fe, la inyección de la fe, lo que te va a ayudar a salir de esto. No es más que la fe el que te va a proyectar a que tú tengas esa paz, hermanos, en ti, en tu corazón, en tu vida. Vamos a orar en esta tarde, hermanos. Yo quiero hacer una oración muy especial por mis hermanos que están ahorita en estos momentos allí en su hogar, que están escuchando la palabra de Dios, que están en línea, que están allí, hermanos, de una forma esperando ese alimento espiritual. Pero no soy yo lo que te la puedo dar, sino
Es Dios a través de nuestras vidas, es Jesús a través de nuestras vidas que te va a poder dar lo que tú necesitas en esta tarde en tu casa. Ahí donde estés, postra tus rodillas, humíllate delante de Dios y podamos interceder y podamos orar y Dios pueda tocar tu corazón y tu fe y pueda ser sano si estás pasando por alguna situación, si estás pasando por alguna enfermedad. Espíritu Santo, toca las vidas, pon tu mano poderosa sobre sus hombros, pon tu mano poderosa ahí, sánales, bendíceles, obra en ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Odo Rama Zaira, que usted sea tocando, ministrando a través de tu palabra, Señor. Reprendemos todo espíritu de soledad, Señor, reprendemos todo ese sentimiento, Padre, que viene y de una manera, Señor, los tiene entretenidos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, yo te pido que tú fortalezcas su corazón, sus pensamientos. Yo te pido que de una manera tú seas obrando y les ministres sus pensamientos, ministre su ser, su corazón, maravilloso Dios, y que de una forma, Señor, en la forma en que Jesús, Señor, salió victorioso, nosotros podamos ser victoriosos, Padre, porque muchas son las pruebas del justo, pero de todas ellas el Señor les librará. Señor, bendice tu pueblo, bendice a tus hijos, Padre, que de una manera especial tu mano poderosa sea con ellos, les bendiga, que ahí donde esté pues pueda haber prodigios, milagros, Señor, que ahí donde estén, Señor, en su casa, doblando rodillas, unidos, orando por una misma necesidad, Señor, allí, Señor, usted conteste toda necesidad. Padre, bendícelos en la economía, bendíceles, amado Dios, que tu mano poderosa, tu fuente inagotable sea sobre sus vidas y usted sea sosteniendo cada momento, Señor, porque tu promesa es que nunca nos dejarías solo, que siempre estarías con nosotros todos los días de nuestra vida. Bendíceles, Padre, provéeles, ayúdales en todo momento, Padre, dales paciencia, maravilloso Dios. Yo quiero pedirte en esta tarde, si alguno ya está desesperado, si alguno, precioso Dios, amado Dios, se ha desesperado de estar en casa, dale paciencia, Señor, obra en ellos, Padre, trata a sus pensamientos, a sus vidas y ayúdalos cada día. Hay muchas formas en las cuales, Padre, podamos servirte aún en casa, Padre. Bendice sus vidas, llénalos de tu presencia, de tu gloria, llénalos de tu amor cada día, Señor, y que tu mano poderosa sea con ellos, Padre, y les bendigas, amado Dios. Tu palabra dice en Salmo 143:8: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque allí he elevado mi alma. Proverbios 3:4 dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Padre, bendice a tu pueblo, abrázalos donde nosotros no podemos abrazarlos, abrázalos, bendícelos, llénales de tu gracia, de tu misericordia, llénales de tu amor, Señor. Bendice a tu pueblo en esta tarde, Señor, y que tu mano poderosa siempre esté con ellos, amado Dios, que tu mano de amor siempre esté con ellos, Padre, y que aún, Padre, como tus discípulos, Señor, si alguna vez te fallamos, Señor, si alguna vez, Señor, nuestras palabras han sido confrontadas, usted, Señor, nos recibe con brazos de amor. Tu amor es infinito, tu amor es eterno. Señor, bendice a tu pueblo, bendice, precioso, trae esa paz que sobrepase todo entendimiento en sus vidas y ayúdalos cada día, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. A ti toda la gloria y la alabanza, Señor, en esta hermosa tarde, mi Dios. Y así, hermanos, les invitamos para que sigan de una manera siguiéndonos en las transmisiones de los jueves a las 7 de la tarde, los domingos a las 11 de la mañana. Estamos en línea con damas, con varones, el infantil. Hermanos, les pedimos que nos sigan en nuestras transmisiones. Gracias. Les doy un cordial saludo, reitero el saludo y gracias, hermanos. Dios me los bendiga. Amén.